Sí, profa, ya se ve. Gracias. Bueno, en esta tablita, solo para recordar la clase previa, justo estuvimos mencionando que cómo podíamos nombrar a los ácidos grasos de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC y con el nombre común, ¿no? Les decía que es frecuente el uso de los nombres comunes, pero también podemos usar el nombre sistemático. Y también mencionamos la vez pasada que podíamos tener lípidos saturados y algo que no les había indicado es, no sé si alcanzan a distinguir aquí en la tablita, por ejemplo, en el primer caso se indica el número de átomos de carbono que tiene, que son 12, y luego hay 2 puntos y seguido un 0. Eso indica que es un ácido graso de 12 carbonos saturado, es decir, que no tiene dobles ligaduras. Y si vemos hacia abajo en la tabla, por ejemplo, en el caso eh, del ácido palmitoleico, tiene 16 átomos de carbono, tiene después de 2 puntos un 1, quiere decir que tiene una insaturación, y luego entre paréntesis está el símbolo delta o este triangulito que les había pintado la vez pasada, y tiene en la parte superior un superíndice que dice 9. Quiere decir que la insaturación que tiene está en la posición del carbono 9. Más abajo está el caso del ácido linoleico, tiene 18 carbonos, 2 puntos, y luego dice un 2, quiere decir que tiene 2 insaturaciones. Entre paréntesis está el símbolo delta o el triangulito, y tiene 9,12, indica entonces que las insaturaciones están en posición 9 y en posición 12, y así en adelante. Y luego les indica casi del lado derecho, la penúltima columna, les dice el punto de fusión. Y justo noten ustedes que los lípidos saturados o los ácidos grasos saturados, el punto de fusión es de temperaturas arriba de 40 grados, ¿no? De 40, 50, 60, 70, 80 grados, dependiendo de la longitud de la cadena. Es decir, que a temperatura ambiente estos ácidos grasos serán sólidos, y si se fijan, los que tienen insaturaciones tienen puntos de fusión de temperaturas en valores negativos o temperaturas bajas, lo que significa que estos lípidos a temperatura ambiente son líquidos. Y luego aparecen en las dos últimas, bueno, en la última columna, que está dividida en dos partes, viene la solubilidad a 30 grados, está expresada en miligramos por gramo de disolvente, y vean ustedes que la solubilidad en agua es mínima o casi nula, y ya habíamos comentado al respecto, y la solubilidad en benceno es muy buena, es decir, ya habíamos dicho que una característica de los lípidos, en este caso de los ácidos grasos, es que no son solubles en agua y son muy solubles en disolventes orgánicos, como sería el caso del benceno. Uh-huh. Bueno, también ya habíamos comentado que los ácidos grasos pueden formar jabones. Si un ácido graso como el que tenemos aquí en la izquierda, la longitud de la cadena hidrocarbonada está representada por una R, es decir, puede ser el tamaño que sea, va a reaccionar en este caso con hidróxido de sodio, con una base fuerte, y va a formar una sal de ácido graso. Entonces, esta sal de ácido graso, pues es una molécula anfipática que puede interactuar con moléculas polares, y la cadena hidrocarbonada es apolar, que puede reaccionar o interactuar, mejor dicho, con lípidos o con grasas o con moléculas apolares, perdón, y entonces de esa manera va a permitir, digamos, solubilizar a las grasas que tenemos en la piel o en los trastes o en la ropa para lavarlos, y que puedan interactuar con agua. Piensen un poquito, los, los aceites, por ejemplo, de coche, pueden formar esta reacción, es decir, pueden formar jabones.
Digo que no. Exacto, ¿por qué no? Tienes razón, pero ¿cuál sería la razón de que no pueden formar jabones? Que no tienen partes que sean polares. Es correcto. Los aceites de auto son alcanos, son cadenas hidrocarbonadas, pero no van a tener este grupo carboxilo, por ejemplo, que tienen los ácidos grasos. ¿Sí lo ven? Solo va a ser la cadena hidrocarbonada. No van a tener este componente, el grupo carboxilo, y entonces no van a acá. Este grupo carboxilo no va a estar presente, entonces no va a poder reaccionar con la base y no va a poder formar este grupo. Entonces, los aceites de autos, pues solo, o los aceites que se usan para lubricar los motores, etcétera, pues solo es una cadena hidrocarbonada, un alcano. Entonces, no va a tener un componente polar, como bien dice su compañero, y por lo tanto, entonces no van a poder formar jabones, ¿sí? Pero los aceites de origen vegetal, los aceites de origen animal, los aceites de cocina, por ejemplo, que utilizamos, sí pueden llevar a cabo esta reacción, ¿vale? Y entonces, Entonces, sí, dígame, le escucho. los aceites de auto son más contaminantes porque ya no se puede hacer ya nada con ellos. Sí se pueden hacer cosas, pero efectivamente son más contaminantes y es mucho más difícil hacerlos reaccionar. Recuerden que los alcanos son muy estables, ¿no? Son muy poco reactivos. Entonces es mucho más difícil procesarlos o reutilizarlos o transformarlos. Ajá, Ok, gracias. de nada. Em, yo les pongo acá una pregunta. ¿Por qué son importantes los ácidos grasos? Bueno, justamente porque son moléculas de interfase, pueden interactuar con agua y con grasa, ya lo vimos, el grupo carboxilo puede interactuar, aunque sea de manera mínima, con el agua, y si hacemos reaccionar ese grupo carboxilo eh, con otra molécula para hacerlo, ese componente polar más grande, pues entonces esta interfase va a ser mucho más eficiente o más eficaz. Esa es una de las características justamente de estas moléculas y de ahí su importancia. También los ácidos grasos son importantes porque ya habíamos comentado que son una reserva energética, que pueden almacenar energía entre los enlaces carbono-carbono y en el metabolismo celular los ácidos grasos van a ser cortados o, mejor dicho, oxidados en una vía metabólica que se llama beta oxidación. Y en esa vía, cada dos carbonos, las cadenas de ácidos grasos se van a cortar y van a producir una molécula que conocerán el otro semestre que se llama acetilcoenzima A. Y esa molécula justamente va a entrar al ciclo de Krebs y va a liberar energía en forma de ATP. Les pongo acá que cada fragmento de dos carbonos o cada molécula de acetilcoenzima A puede generar en el ciclo de Krebs hasta 12 moléculas de ATP. Es decir, son moléculas muy ricas en energía y por eso entonces las usamos como reserva energética. Esos ácidos grasos entonces se van a metabolizar y van a producir moléculas de ATP. Entonces, por eso también son muy importantes. Em, y ya habíamos comentado previamente que tenemos ácidos grasos insaturados, pero también tenemos ácidos grasos, perdón, con dobles ligaduras o insaturados. Entonces podemos tener insaturados que tengan solamente una doble ligadura o podemos tener poliinsaturados, es decir, que tengan varias dobles ligaduras. Para nombrarlos, la terminación oico de un ácido graso saturado se cambia por enoico. ¿Se acuerdan que este prefijo en indica que hay dobles ligaduras y la terminación oico del ácido? Entonces, para nombrar a los ácidos insaturados, la terminación se va a sustituir por enoico. Y generalmente ya les había comentado previamente que se indica el número del carbono en donde está la doble ligadura. Bueno, primero se indica el número de dobles ligaduras que hay o de insaturaciones y luego la posición de los carbonos en donde se encuentran.
Entonces aquí otra vez de manera más visual les indico que los ácidos grasos podemos usar el nombre común para mencionarlos y que entonces ponemos primero el número de átomos de carbono que contiene y después de 2 puntos podemos poner un 0 si son saturados. Entonces aquí me faltó ponerles, ¿verdad? Déjenme anotarles. Aquí tendría que ponerles un cerito para indicar que son saturados, ¿verdad? Y en caso de que tengan insaturaciones, entonces vamos a poner el número de átomos de carbono que tiene, en este caso 18, 2 puntos, una insaturación y entre paréntesis el carbono en donde se encuentra esa insaturación. Y también en la literatura van a encontrar, como les había mencionado, que puede haber aquí un delta o un símbolo delta o un triángulo y el número 9 puede ser un superíndice que indique en dónde está la insaturación. Lo mismo abajo en el linoleico, tiene 18 carbonos, 2 puntos y un número 2, indica que hay 2 insaturaciones y entre paréntesis se está señalando en qué carbonos están esas insaturaciones, en el 9 y en el 12, y les repito, aquí pueden encontrar, dependiendo de la literatura, un triangulito o un símbolo delta que les indique en dónde están las insaturaciones. Pero también hay otro tipo de nomenclatura. A ver, me voy a regresar tantito, creo que ya no les dejé aquí un ácido graso, no, lo quité. Bueno, justo por lo que les comentaba, que hay una nomenclatura con letras griegas para nombrar a los ácidos grasos. Se los voy a pintar porque no puse ningún esquema. Les voy a pintar aquí nada más para indicarles cómo se usa la nomenclatura de las letras griegas, que ya no les puse, quité esa imagen. Voy a poner un ácido graso muy chiquito, ya saben ustedes que son más grandes, simplemente para que ustedes identifiquen cómo se usa la nomenclatura con letras griegas. El grupo carboxilo es el carbono 1, ¿se acuerdan? Le voy a poner aquí que este es el 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4 y el carbono 5. Puse uno muy chiquitito. Entonces, en la nomenclatura con letras griegas, el carbono 2 o el carbono que sigue del grupo carboxilo es el alfa. El que sigue es el beta. Y así ustedes pueden seguir nombrando de acuerdo al alfabeto griego el siguiente número de átomos de carbono. ¿Sí lo ven? Y la nomenclatura omega indica que el omega se le asigna al carbono que tiene la última doble ligadura o la última la primera doble ligadura o la primera insaturación. Entonces, ustedes pueden encontrar esta nomenclatura. Seguramente han escuchado hablar mucho de los aceites o de los ácidos grasos omega. Omega 3 se menciona mucho. Y bueno, la idea es que los lípidos insaturados, justamente por la reactividad que tienen, pueden ser más benéficos para la salud. Y entonces por eso ahora está de moda que nosotros consumamos preferentemente ácidos grasos omega.
Y entonces por ahí busquen en la literatura cuáles son los beneficios de los lípidos omega. Entonces, maestra dijo que el omega está en la primera doble Ligadura, ligadura. ajá, como dice aquí, es el omega me está indicando la ubicación de la primera ligadura. Entonces aquí, por ejemplo, en este caso, del ejemplo que les pongo es un ácido graso de 18 carbonos que tiene 3 insaturaciones y la primera insaturación está en carbono 6, por eso dice omega Ah, 6. ok. ¿Sí lo ven? Ah, sí, sí, sí. Ok. Ya, gracias. Y entonces, pero quería que visualizaran eso, ¿no? Y aquí les estoy poniendo ejemplos justamente de ácidos grasos que tienen varias insaturaciones. Entonces está primero el ácido linoleico. Tiene 18 carbonos, tiene 3 dobles ligaduras y la primera está en el carbono 3. Dice omega 3, entonces tiene 1, 2, 3. Aquí estaría la primera insaturación, luego acá hay otra y acá hay otra, pero la que les está indicando es omega 3. Abajo hay otro ácido graso, 18 carbones de nuevo, pero la primera insaturación está en posición 4. Y así entonces se pueden indicar las posiciones de las dobles ligaduras. Bueno, la otra cosa, así como en los monosacáridos se usaba una abreviatura de 2 letras, en el caso de los ácidos grasos también podemos usar una abreviatura que puede ser de 2 o de 1 letra. No es tan común usarla como en el caso de los monosacáridos, pero de cualquier manera se las menciono. No es tan común en la literatura, pero esa abreviatura se refiere al nombre común. Entonces tenemos, por ejemplo, el ácido acético, que es el ácido graso más chiquito, y aquí tienen la abreviatura que se usa, AC. El ácido araquídico, AD, el ácido araquidónico, AN, el butírico, B, el decanoico, por ejemplo, D, el ácido hexanoico, H, el linoleico, L, el palmítico de este lado, que es muy común, P, el oleico, O, el linoleico, LN, el mirístico, M, el esteárico, ST, etcétera, ¿no? Pero bueno, solamente por mencionarlos, por si los encuentran en la literatura, pues que sepan que se usa, que no es tan frecuente. Maestra, yo tengo una pregunta antes de que, ya ve que ahorita que puso lo de en dónde se encontraba la doble ligadura en esa diapositiva. Sí, ¿Le podría regresar? claro. Perdón. Acá está. En esa. Ajá. Pero ahí como, o sea, ¿desde dónde empiezo a contar los carbonos para saber en dónde se encuentra? Es que no entendí esa parte. Sí, tú tienes tú vas a tener varias insaturaciones, Ajá. ajá, en estos compuestos. Entonces, vas a considerar el carbono omega para hacer el conteo. Ujú. Déjame mover este. Entonces, tienes aquí, a ver, tienes el número de átomos de carbono, luego tienes cuántas insaturaciones y luego dice omega 3. Entonces, vas a contar del final de la cadena hacia adentro. Tienes el carbono 1, 2, 3 y ahí tienes la Ok. primera insaturación, por eso es Insaturable. omega 3. El de abajo también es omega 3, omega 3. Todos estos, si se fijan, son omega 3, es decir, la primera insaturación está en la misma posición, ¿sí se fijan? Y el primer número que está antes del omega o después de los 2 puntos les indica cuántas insaturaciones hay.
En el primero hay 3, 1, 2, 3. En el Ok. siguiente hay 1, 2, 3, 4. Cuatro. El siguiente hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí me explico? Entonces, está 18 es el número de átomos de carbono, 2 puntos, el número que sigue es cuántas insaturaciones hay. Por ejemplo, en el último hay 6 insaturaciones, pero en este caso todos son omega 3, justamente porque la primera insaturación está en el carbono 3, contando del final de la cadena hacia adentro. Ok, ¿Sí me entonces, explico? ajá, las insaturaciones se cuentan de izquierda a derecha y los carbonos de derecha a izquierda. Es correcto, porque le asignan omega al carbono último. Entonces, del omega, que es el último, hacia el otro lado está en el carbono 3. Por ahí Octavio tiene levantada la mano, dígame. Gracias, ¿eh? Está fuera la otra nomenclatura. Nuestro primer doble ligadura sí sería la que está como por el centro, ¿no? 2, 3, 4. Empezaríamos a contar desde el COH. Les voy a poner los numeritos para que los visualicemos todos. Perdón. Aquí está, miren. Si usamos la numeración de ácidos grasos, perdón, ese es un 2, 3, me quedan horribles los números con esto, ustedes disculpen. 5, 6, ya me estoy aquí saltando. 1, 2, no. Espérenme, están muy mal mis números. Este es el 3, este sería el 4, este sería el 5, 6, este sería el 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, etcétera. Si los nombramos con letras, este sería el alfa, este sería el beta, y así seguimos. Y el último va a ser el omega. Ajá. Entonces, por eso es que para nombrar las dobles ligaduras, ponemos omega y de ahí hacia atrás vemos en dónde está la primera doble ligadura, que aquí sería en 3, tomando como referencia el omega. Creo que con mis rayones quedó peor la explicación, pero si nombramos a los átomos de carbono, vamos a numerar, perdón, del carbono 1 del grupo carboxilo. Si lo nombramos con letras griegas, el siguiente del carboxilo sería el alfa y el último va a ser el omega. Y si nombramos o numeramos las dobles ligaduras, aquí las vamos a numerar considerando que el omega es el último y 3 carbonos después de ese estaría la primera doble ligadura. Por eso aquí todos estos son omega 3. Ajá. Y les decía, busquen en la literatura y lo comentamos la siguiente clase, a qué ventajas tienen los lípidos omega 3 que ahora nos recomiendan tanto que los consumamos, ¿sí? O que de preferencia usemos ácidos omega 3 en lugar de cualquier otro ácido graso, ¿sí? Gracias. Ok, bueno, otra cosa que también mencionamos la vez pasada y que también hoy en la primera tablita les trataba de representar es que el estado físico de los lípidos o de los ácidos grasos en particular depende del tamaño de la cadena, es decir, del número de átomos de carbono y del número de insaturaciones que tengan. Y por eso tenemos algunos ácidos grasos que son líquidos a temperatura ambiente, es decir, que les llamamos aceites, y tenemos otros que son sólidos, como la mantequilla o como las mantecas o las grasas animales. Entonces, aquí en esta gráfica se está tratando de representar la composición que tienen en cuanto al tamaño de la cadena o el número de átomos de carbono y de si son saturados o insaturados. Entonces, vean, por ejemplo, el caso de la primer barra que corresponde al aceite de oliva. Fíjense cómo tiene muy poquitos, en azul clarito están muy poquitos ácidos grasos saturados de cadena corta. Los que predominan acá son ácidos grasos insaturados de cadena larga.
y hay poquitos ácidos grasos saturados de cadena corta. ¿Sí lo ven? Y vean la diferencia con los que son sólidos, como la mantequilla. Entonces, en la mantequilla hay una proporción ligeramente mayor de ácidos grasos saturados de cadena corta. Hay una cantidad intermedia de ácidos grasos de cadena larga insaturados y una proporción intermedia también de ácidos grasos saturados. Es decir, hay como una tercera parte de cada uno. Una tercera parte de ácidos grasos saturados de cadena corta, una tercera parte de ácidos grasos saturados de cadena larga y otra tercera parte de ácidos grasos insaturados de cadena larga. Y en el caso de las grasas o las mantecas de origen animal, tenemos de nuevo muy poquitos lípidos de cadena corta o ácidos grasos de cadena corta y tenemos más o menos la mitad de ácidos grasos de cadena larga saturados y la mitad de insaturados. Es decir, conforme aumenta la proporción de ácidos grasos saturados, el punto de fusión disminuye y por lo tanto estos están en estado sólido a temperatura ambiente. Cuando hay menos ácidos grasos de cadena larga saturados, el punto de fusión permite que estos lípidos estén líquidos a temperatura ambiente y a eso les llamamos aceites, ¿no es cierto? Que sería el caso del ejemplo del aceite de oliva. ¿Sí lo ven? Entonces, la importancia entonces de que haya del tamaño de la cadena y de la presencia de insaturaciones en los compuestos, que cambia el punto de fusión y por lo tanto el estado de esos aceites o grasas a temperatura ambiente. Bueno, vamos a ver ahora otro grupo que deriva de los ácidos grasos, pero es más complejo. O sea, aquí ya podríamos decir que es un lípido complejo porque está formado de un ácido graso más otra molécula. Y en este caso tendríamos el caso de las ceras. Las ceras son ésteres de un ácido graso con un alcohol de cadena larga. Y el ejemplo que les puse aquí es el palmitato de miricilo, que es la cera de abeja. Entonces está formado por un ácido graso, que es el ácido palmítico, que tiene 16 carbonos. ¿Sí entienden todos cómo está aquí expresado? Tiene el primer carbono del grupo carboxilo, luego una cadena de CH2 de 14 carbonos y al final el CH3. Entonces sería 1 más 14, 15 más 16 carbonos. El ácido palmítico tiene 16 carbonos y va a reaccionar por una reacción de esterificación con un alcohol de cadena larga, que en este caso está aquí el triacontanol o mirisol. Entonces, el hidrógeno del grupo carboxilo va a reaccionar o va a ser sustituido, más bien si el hidroxilo del grupo carboxilo va a ser sustituido o va a reaccionar con el grupo alcohol y se va a perder una molécula de agua. Entonces aquí se pierde una molécula de agua y queda formado un grupo éster. Este enlace es de tipo éster y dijimos que la reacción más común en el caso de los lípidos, particularmente de los ácidos grasos, es la esterificación, es decir, la formación de un éster entre el grupo carboxilo y un alcohol. Y entonces queda unida esta molécula. Aquí la estoy pintando lineal, pero generalmente se pliega y queda el grupo éster de un lado y las dos cadenas hidrocarbonadas del lado opuesto. Y entonces esta es la cera de abeja. Pero hay otras ceras más, por ejemplo, la lanolina, que es muy común, antes se usaba mucho en las cremas. Ustedes vean las etiquetas de las cremas corporales y no sé ahora, ya no me he fijado tanto, creo que ahora ya no se usa tanto, pero antes se usaba mucho para preparar cremas. Entonces, acá está representada
fórmula condensada de la cera de oveja que está en la lana de las ovejas o lanolina, y vean que tiene el ácido graso, es un ácido graso de 25 carbonos, y el alcohol de cadena larga es de 28 carbonos. Se unen mediante el enlace éster, y entonces esa es la molécula de la lanolina. Pero también tenemos otras ceras de plantas, y tengo aquí representado del lado derecho la estructura condensada de la cera de carnaúba. Esa cera de carnaúba se extrae de una palma, y es muy común en los cosméticos. Vean, si usan labiales, es muy común que los labiales estén hechos a base de cera de carnaúba, que tiene el ácido graso de 27 carbonos y el alcohol de cadena larga de 32 carbonos. Vean que son moléculas muy, muy grandes y su grupo éster uniéndolos. Y las ceras más frecuentes en las plantas, yo les decía que las plantas podían tener una cubierta cerosa para evitar la evapotranspiración. Bueno, unas de las ceras más comunes en plantas, pues es como este ejemplo que les muestro aquí en el centro, que tiene 16 átomos de carbono el ácido graso y 16 carbonos el alcohol de cadena larga. Entonces, estos compuestos, pues ya decíamos que tienen función protectora, sobre todo evitar la pérdida de agua por transpiración o por evaporación. Entonces, puede estar cubriendo la piel de los animales, cubriendo las hojas, o en el caso de las abejas, pues las producen con una función estructural, ¿no? En cada una de estas celdas pueden la abeja reina ovoposita y deposita ahí los huevecillos. Las abejas obreras las alimentan a estos distintos estadios larvales de las abejitas para que se conviertan en adultos. Entonces aquí tiene una función estructural, básicamente construyen su casa o su panal a través de esas ceras, ¿vale? Pero recordar entonces que las ceras, pues podríamos decir que derivan de los ácidos grasos, porque una parte de la estructura de estas ceras es un ácido graso y el otro es el alcohol de cadena larga. Y luego tenemos a otro grupo, bueno, no sé si hay dudas hasta aquí, muchachos. Creo que no. Vale. No, profe. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver a otro grupo de moléculas que tienen funciones muy importantes en los organismos que las producen, que también derivan de un ácido graso en particular. Esta familia de moléculas o subfamilia de lípidos se llama lípidos eicosanoideos o eicosanoides. Los eicosanoides derivan del ácido araquidónico. ¿Se acuerdan que yo les dije por ahí cuando vimos a los ácidos grasos en la primera clase que ese ácido araquidónico era muy importante porque iba a dar lugar a otros lípidos? Este ácido araquidónico tiene 20 átomos de carbono. Ahí sí los cuentan, y generalmente es lineal. Sin embargo, cuando ese ácido araquidónico va a dar lugar a los eicosanoideos, se pliega. Si se fijan que está doblado, y ese ácido araquidónico va a tener aquí algunas insaturaciones, y al plegarse va a poder formar en algunos casos un anillo de 5 miembros, como en el caso de la prostaglandina E1. En algunos casos puede formar este anillo de 6 miembros, y como sería en los tromboxanos, y en otros casos solo va a plegarse, pero no va a formar ningún anillo, es decir, no se va a cerrar la mitad de la molécula y va a dar lugar a los leucotrienos. Si ven, entonces vean la diferencia. Puede dar lugar el ácido araquidónico a 3 grupos: a las prostaglandinas, y la característica de las prostaglandinas, o cómo ustedes la pueden identificar, es que va a tener un anillo de 5 miembros, a los tromboxanos, que van a tener un anillo de 6 miembros, o a los leucotrienos, que no tienen ningún anillo, ¿sí?
¿Y por qué son importantes estos compuestos? Bueno, las prostaglandinas son reguladores metabólicos. Hay distintos tipos de prostaglandinas y vean que la diferencia entre cada una de estas prostaglandinas solamente es en los sustituyentes que tienen en el anillo de 5 miembros. Aquí solo me voy a regresar tantito. La prostaglandina es toda esta molécula que tenemos aquí. Y en la imagen que sigue solamente les estoy mostrando este anillo porque los sustituyentes que tiene este anillo van a cambiar en cada una de las prostaglandinas y las va a hacer diferentes moléculas. Entonces, si se fijan, aquí justamente va a haber diferencias, ya sea en la posición de la doble ligadura, si tiene un grupo cetona o carbonilo, y va a tener dos sustituyentes R1 o R2. En otros casos, el anillo puede tener un grupo hidroxilo en distintas posiciones y me va a dar distintas prostaglandinas. ¿Alguien sabe cuál es la función de las prostaglandinas? No, profe, la verdad no, lo desconozco. Ok, las prostaglandinas están relacionadas con funciones como la elevación de la temperatura y el dolor. Nuestro organismo ha generado alertas para que nos percatemos que hay algún problema en nuestro organismo, ¿no? Si hay algún patógeno, por ejemplo, o si hay algún proceso infeccioso, o si hay alguna inflamación, etcétera, pues estas moléculas justamente van a tener esa función de generar, particularmente las prostaglandinas, pueden generar dolor y pueden elevar la temperatura corporal. Entonces, cuando ustedes tienen fiebre, ustedes se alertan, ¿no? Algo está mal, me siento mal, mi temperatura corporal está elevada, y entonces ustedes van a buscar resolver el problema. Generalmente la temperatura se eleva cuando tenemos algún patógeno en nuestro organismo, por ejemplo, una bacteria que nos está infectando. Entonces, esa temperatura va a servir para dos cosas. Una, para tratar de destruir a las bacterias que nos infectan, para matarlas por calor, pero la otra es para alertarnos de que tenemos una infección. Y la otra función de la prostaglandina justamente va a ser generar dolor. Entonces, ustedes van a decir, me duele el estómago, me duele la garganta o me duele cualquier sitio de su cuerpo, y eso les va a alertar que hay un problema en ese sitio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función principal de las prostaglandinas. Es un mecanismo de defensa, de alerta, para que nosotros ubiquemos que tenemos alguna enfermedad o algún problema de salud y las atendamos. Ajá. Y fíjense que aquí hay un simbolito. Muchos de algunos fármacos, justamente, por ejemplo, que usamos, que les llamamos analgésicos o desinflamatorios no esteroidales, actúan sobre la enzima justamente que convierte al ácido araquidónico en prostaglandina. Entonces aquí justamente se está indicando que esos fármacos van a inhibir a la enzima que produce la prostaglandina, y al no producirse la prostaglandina, entonces se va a eliminar o va a disminuir la fiebre y va a eliminarse el dolor. Entonces esos fármacos van a evitar que se produzcan las prostaglandinas, ya que esas son las que inducen la elevación de temperatura y el dolor. Ajá. Y bueno, las prostaglandinas van a dar origen, decíamos, a los tromboxanos y a los leucotrienos, que son otras moléculas muy importantes. Déjenme, aquí está justamente. Entonces tenemos, bueno, aquí está la vía de síntesis, no tenemos que revisar ahorita cuáles son todos los intermediarios, pero otra vez mostrarles que a partir del ácido
ácido, araquidónico, se van a poder formar los leucotrienos y que tenemos también distintos leucotrienos. Y esos leucotrienos están, igual que los tromboxanos, involucrados en procesos de coagulación. Cuando hay alguna herida, se van a producir ya sea los leucotrienos o los tromboxanos. Me voy a regresar aquí. Los leucotrienos o los tromboxanos, decíamos que la diferencia entre estos es que en los tromboxanos hay un anillo de 6 miembros con un oxígeno y en los leucotrienos no tenemos ningún anillo. Entonces, ambas moléculas están involucradas en los procesos de coagulación sanguínea. Son muy importantes. Ustedes a lo mejor, si alguna vez los han sometido a alguna cirugía o alguno de sus familiares, van a ver que en los análisis que les realizan previo a la cirugía, les miden justamente cómo están sus niveles de leucotrienos y de tromboxanos y les miden los tiempos de coagulación. Bueno, justamente lo que están haciendo es verificar que estas moléculas se estén produciendo adecuadamente para que a la hora de que hagan la cirugía, estas moléculas puedan formar coágulos y evitar que haya hemorragias sanguíneas, ¿no? Entonces, los niveles de estas moléculas son muy importantes, ya sea en caso de una cirugía o en caso de alguna lesión. Cuando hay una lesión, va a haber señales que van a inducir que se produzcan estas moléculas para que en el sitio de la herida se agreguen las plaquetas, se formen los coágulos y eso detenga el sangrado y evite una hemorragia. Entonces, esas son las funciones de estas moléculas. Vean entonces ahora que estamos hablando de moléculas con funciones muy especiales, muy particulares y que tienen que ver con la protección, ¿no? Evitar una hemorragia, tratar de destruir una infección en el caso de los prostaglandinas y señales de alerta, que sería el dolor, para poder reaccionar y actuar en el caso de que haya alguna enfermedad o alguna infección, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Muy Los bien. tres que dijo ahorita son Sí. los tres son eicosanoides. Exacto. Me voy a regresar tantito aquí. Fíjense, todos estos compuestos que están en esta imagen son lípidos eicosanoideos o eicosanoides. Todos los tres grupos derivan del ácido araquidónico. Y entonces tenemos a las prostaglandinas, que su función es elevar la temperatura corporal y generar dolor. Y también tenemos a los otros dos grupos que son los tromboxanos y los leucotrienos. Y estos dos, tromboxanos y leucotrienos, están relacionados con los procesos de coagulación. Pero los tres forman a la familia de los eicosanoideos, ¿sí? Derivan del mismo compuesto y digamos que podríamos decir que en general los eicosanoideos tienen función de protección. Ajá. Y también decir que hay distintas prostaglandinas, distintos tromboxanos y distintos leucotrienos, de acuerdo a los sustituyentes que pueden tener. Va a haber diferentes, por ejemplo, aquí les muestro al leucotrieno A4 o al tromboxano A2, pero hay varios, dependiendo de los sustituyentes, pero la estructura general de la molécula es la misma, deriva del ácido araquidónico, va a haber este grupo epoxi, en el caso de los leucotrienos no tienen aquí un anillo, en cambio los tromboxanos tienen un anillo de 6 miembros con átomos de oxígeno, y en el caso de las prostaglandinas tienen este anillo de 5 miembros que va a tener un grupo carbonilo y puede o no tener un grupo alcohol, ¿sí? Y todos esos derivan del ácido Araquidónico, que está aquí arriba, perdón. que es un ácido graso. Ajá. Por eso Ok, los estamos viendo aquí, porque son derivados de los ácidos grasos, ¿sí? ok, gracias. Bueno, entonces,
Por ahí ustedes deben ir construyendo su clasificación, ¿se acuerdan? Para el mapa, perdón, para la síntesis que tienen que hacer del grupo, pero entonces vamos a ver ahora que los ácidos grasos también forman algunos lípidos que pueden ser neutros, como los diacilgliceroles, y otros lípidos que pueden ser complejos, como los fosfolípidos o los glicolípidos. Entonces, otra vez, estos lípidos que vamos a revisar ahora también derivan de los ácidos grasos o tienen en su estructura ácidos grasos, pero van a tener ahora otro tipo de moléculas, y eso es lo que vamos a ir revisando ahora. Entonces, estos lípidos van a tener en su estructura glicerol. Y aquí les estoy representando a la molécula del glicerol. El glicerol es un compuesto de 3 carbonos con 3 grupos alcohol. Cada uno de los carbonos va a tener un grupo alcohol. Y aquí, en el caso del carbono 3, el grupo alcohol ha reaccionado con un grupo fosfato, otra vez por un enlace, en lugar de ser un enlace éster, es un enlace fosfodiéster. El grupo alcohol del glicerol reacciona con el oxígeno de este fosfato y se va a unir. Ajá. Y vamos a ver cómo en estas dos posiciones del alcohol, del carbono 1 y del carbono 2, puede reaccionar con cadenas de ácido graso, formar enlaces diéster y formar un acil éster. Ajá. Entonces, acá en la imagen hasta arriba, no, esta no se las voy a pasar ahorita. Déjenme mostrarles primero. No tengo aquí imágenes, les voy a pintar aquí entonces. Aquí en esta posición, no les puse esa imagen. Si yo aquí pinto un ácido graso, pues estos van a poder reaccionar, ¿verdad? Entonces, aquí voy a poner una R para representar que es una cadena hidrocarbonada. Está horrendo mi dibujo, pero este grupo carboxilo va a reaccionar con este alcohol y se va a poder unir. Y lo mismo va a pasar acá. Cuando aquí se une un ácido graso, este grupo fosfato va a pasarse al otro extremo. Es decir, el grupo fosfato va a pasarse para acá porque va a ser un componente polar y las cadenas de ácido graso van a quedar de este lado. Déjenme buscarles una imagen porque si no aquí no va a ser claro. Con este dibujo está muy feo. Permítanme tantito. Voy a ponerles tantito otra presentación para que vean dónde están los ácidos grasos. ¿Sí ven esta imagen ya, muchachos? Sí, maestra. Sí. Perdón, es que me volé esta imagen y era importante. Entonces, de nuevo, aquí arriba estoy pintando al glicerol. Aquí está el glicerol tal cual. Tiene sus 3 átomos de carbono y sus 3 alcohol. Cada alcohol está unido a un átomo de carbono. ¿Sí lo ven? Entonces, esta molécula de glicerol va a reaccionar con ácidos grasos y va a formar
un acilglicerol. Aquí estoy representando de dos maneras a la molécula de acilglicerol. La de en medio es de bolas. ¿Se acuerdan? Aquí no se ven los enlaces carbono-carbono. Y la molécula de abajo puede ser un poquito más evidente. De nuevo, tengo en rosa, el rectángulo rosa está marcando a la molécula del glicerol. Y vean ustedes, en el alcohol del carbono 1, el glicerol reacciona con el ácido graso, con el grupo carboxilo del ácido graso y forma el enlace éster. Luego, el alcohol del carbono 2 del glicerol reacciona con otro ácido graso y forma otro enlace éster y queda la cadena hidrocarbonato. Y lo mismo pasa con el alcohol del carbono 3. Reacciona con el ácido graso y forma un enlace éster. Entonces, esta molécula se llama triacilglicerol. Cada cadena del ácido graso que reacciona con el carbón le llamamos acil, como tiene 3 cadenas acilo, entonces es un triacilglicerol. Y en particular, podemos nombrarlo como dice aquí en la línea inferior, dice 1-estearil, es decir, que esta cadena que está unido al alcohol 1 del glicerol es un ácido esteárico. Al unirse cambia la terminación il, 1-estearil. El segundo ácido graso es el ácido linoleico. Vean que tiene aquí sus dos dobles ligaduras. Por eso dice 2-linoleil. Cambia la terminación oico por il, porque ya no está el grupo ácido, sino se ha formado un enlace éster. Y el último ácido graso es el palmítico. Entonces, por eso dice 3-palmitoilglicerol. ¿Sí lo ven? Repito cómo está nombrado. El glicerol tiene unido o reaccionó mediante 3 enlaces éster con un ácido esteárico, un ácido linoleico y un ácido palmítico. Entonces, el nombre sería 1-estearil, 2-linoleil, 3-palmitoilglicerol. Y en general, si no queremos nombrarlo particularmente, podríamos decir que este compuesto es un triacilglicerol, es decir, que tiene 3 grupos acilo derivados de ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Ajá. Sí, maestra. Dígame. Entonces, el número que está antes del nombre es con respecto al número de carbono al que está ligado. Del glicerol, exactamente. O sea, aquí el 1 es el carbono 1 del glicerol, el 2 carbono 2 del glicerol y 3 carbono 3 del glicerol. Lo está nombrando como un derivado de glicerol, por eso al final le ponen glicerol. Ajá. Ah, ¿Sí? ok. Sí, gracias. Pero en general son triacilgliceroles. Puede ser el caso que haya diacilgliceroles. Por eso al grupo aquí en el cuadrito, me voy a regresar tantito. Aquí le ponemos diacilgliceroles, pero podría ser que hubiera solo 2 ácidos grasos, no 3 como este, y les llamaríamos diacilgliceroles. Pero lo más común es que haya 3 ácidos grasos como esto y son los triacilgliceroles. ¿Y se acuerdan cuál es la función de estas moléculas o dónde los encontramos? ¿No era lo que le llamamos grasa? De reserva. Es decir, Ajá. estas son las moléculas de reserva. Resulta que los ácidos grasos casi no se encuentran libres en la célula. Cuando queremos guardar reservas energéticas, se forman triacilgliceroles y eso es lo que guardamos, dijimos, en los adipocitos. Entonces, las reservas energéticas que tenemos en general los animales, están estas moléculas. Entonces, así pueden guardar en una sola molécula 3 ácidos grasos y entonces estas moléculas van a tener un montón de energía en forma de ATP. Entonces, estas son nuestras moléculas de reserva, que además dijimos que también tienen la función de reguladores térmicos, porque forman una cubierta, digamos, bajo la piel, que amortigua los cambios de temperatura en el ambiente.
Y también funcionan como amortiguadores mecánicos, es decir, la grasa, digamos, que está bajo nuestra piel, amortigua los golpes. Entonces, si nosotros nos pegamos, pues la grasa amortigua un poquito para que el músculo no se dañe, o no se dañe nuestro hueso, ¿no? Entonces sirven como amortiguadores de daño mecánico, amortiguadores térmicos y reserva energética. Los animales, por ejemplo, que hibernan, piensen en un oso polar, pues durante una parte del año consumen un montón de alimentos, guardan reservas en forma de lípidos y luego entonces esos lípidos en forma de triacilgliceroles les van a servir como amortiguación para las bajas temperaturas. Eso va a mantenerles, digamos, la temperatura corporal y también les van a servir de reservas para cuando hibernen, porque no van a comer en ese tiempo, entonces van a poder usar o gastar estas moléculas para obtener energía en forma de ATP, ¿sí? Entonces, les repito, los triacilgliceroles tienen 3 funciones importantes. Una es la reserva energética, otra es amortiguar la temperatura y otra es igual como amortiguadores de daño mecánico o evitar, digamos, en la medida de lo posible, el daño mecánico. ¿Sí? Y luego tenemos ahora otros lípidos que derivan de los triacilgliceroles que acabamos de revisar. Y este grupo se llama fosfolípidos. Los fosfolípidos, vean cómo es la estructura. De nuevo, aquí arriba tenemos el glicerol con sus 3 alcoholes y aquí vamos a tener 2 ácidos grasos, es decir, un diacilglicerol, 2 ácidos grasos que reaccionan y forman un enlace pero en el carbono 3, en lugar de tener otra cadena de ácido graso, tienen un grupo fosfato. ¿Sí lo ven? Entonces estos son fosfolípidos y en el grupo fosfato pueden tener otro sustituyente. Ese sustituyente X que está marcado en azul puede ser cualquiera de los que tenemos aquí en la tablita y que ahorita vamos a ir revisando. Pero de nuevo, vean la estructura. El glicerol tiene unido 2 ácidos grasos y un grupo fosfato. Y al grupo fosfato se le une una molécula que es cualquiera de estas que están pintadas en el cuadro. Díganme ustedes, así viendo esta estructura general, ¿los fosfolípidos son más o menos polares que los ácidos grasos? ¿Más? Son más, ¿no? Más porque, se fijan, el ácido graso pues solo tenía el grupo carboxilo polar. Ahora, este grupo carboxilo se une al glicerol, pero aquí vamos a tener un componente polar, que es el fosfato, y unido a ese otro componente de estos, que es polar con carga. ¿Sí lo ven? Entonces, estas moléculas son totalmente anfipáticas. Van a tener un componente, una parte de la molécula muy grande, polar, y otra parte apolar. Estas moléculas forman las micelas, las monocapas o las bicapas lipídicas, es decir, las membranas celulares. Y de ahí su importancia biológica, forman las membranas. Va a tener una parte polar muy grande y otra parte apolar. Y como dice aquí, las cadenas de ácidos grasos pueden ser saturadas o pueden ser insaturadas. Aquí se está ejemplificando un fosfolípido que tiene un ácido graso que es el ácido palmítico y el otro es el ácido oleico. Uno es saturado y el otro es insaturado. Ajá. Y aquí tenemos una insaturación en posición cis. ¿Se acuerdan? Las insaturaciones pueden estar en posición cis como esta o en posición trans. La posición trans no cambia la estructura, digamos, de la cadena, se ve lineal, pero la posición la posición cis sí cambia la forma. Aquí la estoy pintando lineal, pero realmente hace un doblez en la cadena. ¿Se acuerdan? Y que eso decíamos era importante porque entonces van a ocupar mayor volumen
las dobles ligaduras en posición cis que la posición trans. Y entonces veamos qué puede ser este grupo X que está aquí unido al fosfato. Puede ser un hidrógeno solamente y entonces sería el grupo, sería el ácido fosfatídico, pero puede ser una molécula que es la etanolamina, que es un etanol que el alcohol fue sustituido por un grupo amina, entonces es una amina, etanolamina, tiene 2 átomos de carbono, puede ser una colina que yo les mencionaba ahí en la primera clase. Esta colina deriva de los aminoácidos, luego lo vamos a ver. Entonces tiene aquí, es una amina, tiene un nitrógeno que tiene una cadenita de 2 carbonos para un lado y una cadenita más bien, y tiene 3 grupos metilo unido al nitrógeno. Entonces esta molécula es la colina, o puede tener un aminoácido que es la serina, que está aquí representado. La serina tiene en su cadena lateral un grupo alcohol. Entonces, este grupo alcohol justamente es el que se va a unir al grupo fosfato. Perdón, aquí también no les dije, igual la colina va a tener aquí un grupo alcohol y de esa manera se va a unir al fosfato. Igual la etanolamina va a tener un grupo alcohol aquí y de esa manera se une al fosfato. O otro glicerol, vean, aquí tenemos un glicerol y en el alcohol de este carbono también va a reaccionar al grupo fosfato y se va a unir otro glicerol de este lado al fosfato, o se puede unir un azúcar, un monosacárido que es un monosacárido derivado, que es el mioinositol. Bueno, en este caso es el fosfatidil mioinositol. Fíjense cómo este azúcar tiene 2 grupos fosfato y en el alcohol de este carbono 1 se va a unir igual al grupo fosfato, también va a ser un grupo muy polar y muy grande, o se puede unir la cardiolipina, que es esta molécula grandotota que tenemos hasta abajo. La cardiolipina, fíjense que tiene un glicerol con grupo fosfato, con otro glicerol y acá estarían el ácido graso. Entonces la cardiolipina es una molécula grandotota que vamos a ver cuál es la función de esa molécula más adelante. Pero entonces vean cómo está construido el fosfolípido. Repito, un glicerol, 2 cadenas de ácido graso que están unidas mediante un enlace éster al alcohol del glicerol y a través del grupo carboxilo. Y en el tercer carbono vamos a tener un grupo fosfato que puede tener un sustituyente X, que puede ser cualquiera de estos. Etanolamina, colina, serina, glicerol, mioinositol fosfato, bifosfato, o fosfatidil glicerol, y formar entonces una molécula anfipática. Los fosfolípidos son anfipáticos, tienen un componente grande polar y otro apolar. Aquí le están pintando en la estructura que este fosfato con el sustituyente X está del lado derecho, pero realmente no va a estar aquí porque como las cadenas hidrocarbonadas son apolares, lo van a repeler. Entonces, este grupo fosfato con el sustituyente X va a estar del lado opuesto a las cadenas hidrocarbonadas, va a estar del lado izquierdo, ¿sí? Y entonces así, este lado va a quedar polar y las 2 cadenas hidrocarbonadas van a ser apolares. Y de esa manera estas moléculas pueden formar monocapas, micelas o bicapas. Y son entonces los constituyentes principales de las membranas celulares. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Creo que no. Ok. Bueno, aquí tenemos unas moléculas particulares que tienen la estructura o que son parecidos, más bien que son del grupo de los fosfolípidos,
pero que tienen funciones específicas, que son los plasmalógenos. Vean ustedes, tienen el glicerol, ahí está numerado carbono 1, 2 y 3, tienen el ácido graso, pero vean ustedes que el ácido graso en el carbono 2 está unido por un enlace éster, pero vean arriba qué es lo que hay. Esta parte rosita que están aquí pintando, si se fijan, no es un enlace éster, no deriva de un ácido graso, ¿sí lo ven? Esta cadena no es un ácido graso, realmente es un compuesto, es un alcohol que está unido al glicerol, y luego tiene el grupo fosfato en el carbono 3 el glicerol, y tiene acá una molécula igual que es diferente a las que habíamos revisado. Bueno, aquí es una colina, es un sustituyente colina. Vean la molécula de abajo de nuevo, tenemos al glicerol, tiene el grupo fosfato, tiene otra vez una molécula de colina, tiene un grupo éster aquí que está unido a una molécula muy chiquita, que es un grupo acetilo, y de nuevo, la molécula que está arriba proviene de un alcohol, no de un ácido graso. Entonces, estas moléculas se llaman plasmalógenos y son factores de coagulación. De nuevo, estas moléculas tienen que ver con la coagulación. Y aquí está amplificada la molécula para que distingan bien que este enlace del carbono 1 de glicerol no es un enlace éster como los que habíamos visto. Esta molécula proviene de un alcohol, a diferencia de la del carbono 2, que sí es un ácido graso. Y acá, igual que tenemos esto que deriva de un alcohol, y aquí que no es es un ácido graso, pero chiquito, solo tiene el carbono del carboxilo y un carbono más, es el acetil-éster. No es una cadena de ácido graso larga como las que habíamos visto en los compuestos anteriores. ¿Hasta ahí tienen dudas, muchachos? Un momento no. Ok, y este es el último grupo que vamos a ver de lípidos en la clase de hoy, que es los esfingolípidos. Este es un grupo diferente, en estructura se parece, pero los componentes que forman a los esfingolípidos son distintos. Y vean ustedes, de nuevo está la molécula del glicerol, no es cierto. Aquí no hay una molécula de glicerol, esa es una de las diferencias, no hay una molécula de glicerol, todo lo que está en rosa es la molécula de la esfingosina. Entonces, esta molécula de esfingosina es muy grande, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 12, 17, 18 átomos de carbono. Esta esfingosina tiene un grupo alcohol y tiene un grupo amina en el carbono. Bueno, en el carbono 3 tiene un grupo alcohol y en el carbono 2 tiene un grupo amina. ¿Sí lo ven? Entonces, aunque la estructura se parece porque esta parte del carbono 1, 2 y 3 pareciera un glicerol y luego acá la cadena del ácido graso, realmente es una molécula, aquí está condensada la estructura, tenemos aquí 2SH2, entonces realmente si lo escribimos de manera semidesarrollada, pues tendrían una cadena hidrocarbonada larga, como si fuera la del ácido graso, pero esta molécula es diferente. Entonces voy a regresarme acá a esta molécula. Aquí tengo un glicerol y tengo dos ácidos grasos. Acá en las esfingolípidos tengo una molécula de esfingosina que tiene 18 átomos de carbono, tiene un grupo amina en el carbono 2 y un grupo alcohol en el carbono 3 y una cadena hidrocarbonada con una doble ligadura. Entonces, esta molécula, que es la esfingosina, se va a unir a un ácido graso, lo que tenemos aquí en amarillo sí es un ácido graso, que ahora va a formar un enlace amida. El grupo carboxilo va a reaccionar con la amina y va a formar un enlace amida. Y luego, en el carbono 1,
la esfingosina también tiene otro grupo alcohol, tiene un grupo alcohol en el carbono 3 y otro en el carbono 1, y a ese grupo alcohol del carbono 1 se le va a unir un sustituyente X que puede ser cualquiera de los que están aquí pintados. Puede ser un hidrógeno, y si se une aquí un hidrógeno, entonces esta molécula se llama ceramida, o puede ser que se le una una glucosa aquí a este alcohol y entonces va a generar al grupo de los glucocerebrósidos. Si se le unen varios monosacáridos o un pequeño oligosacárido, si se le unen 2 azúcares o 3 azúcares o 4 azúcares, va a dar lugar al grupo de los globósidos. Y si se le une un oligosacárido complejo, es decir, que tenga monosacáridos derivados, se va a formar un gangliósido. Y me voy a detener aquí justamente porque si se fijan, este grupo es mucho más complejo que los que habíamos visto. Entonces, solamente quiero aquí que veamos la estructura de esta familia y seguiremos hablando de ella la siguiente clase. Repito, está formada el grupo de los esfingolípidos por una esfingosina, que es una molécula de 18 carbonos que tiene un alcohol en el carbono 1 y otro en el carbono 3, un grupo amina en el carbono 2, al cual con este grupo amina va a reaccionar el grupo carboxilo de un ácido graso y va a unirse formando un enlace amida. Y en el carbono 1, el grupo alcohol va a reaccionar con un sustituyente. Si es un hidrógeno, se va a formar una ceramida, todo el compuesto va a ser ceramida. Si se le une una fosfatidilcolina, se va a formar la esfingomielina, que luego les platicaré más sobre esta molécula. Si se le une un monosacárido como la glucosa, va a generar el grupo de los glucocerebrósidos. Si se le une un tri o tetrasacárido, se forman los globósidos, y si se le une un oligosacárido complejo, se va a formar los gangliósidos. Ajá. Otra vez decimos que deriva de los ácidos grasos y va creciendo en complejidad porque uno de sus componentes es un ácido graso, pero ya es una familia mucho más compleja. Y estos lípidos van a ser, esta familia va a ser importante porque también forman parte de las membranas celulares. Por ahí a lo mejor ustedes han oído hablar de los, por ejemplo, en el caso de la esfingomielina, de la mielina. ¿Alguien ha escuchado hablar de la mielina? Lo que está en el cerebro, ¿no? Está formando las cubiertas de las neuronas, no solo en el cerebro, sino en todo el sistema nervioso, en el sistema nervioso central, periférico y en el cerebro. Y esa mielina, esa cubierta de mielina es muy importante porque funciona como si fuera la cubierta de un cable eléctrico. Ustedes saben que la electricidad se conduce a través de un cable metálico de cobre, por ejemplo, piensen en el cable de su computadora, y está cubierto de plástico, ¿sí lo ven? Y ese plástico funciona como un aislante. Bueno, en las neuronas, la mielina recubre los axones, el extremo más largo de las neuronas, y también funciona como un aislante. Luego vamos a hablar de cómo se transmite el impulso nervioso, pero van a ustedes a ver el siguiente semestre que básicamente es por cambios de carga a ambos extremos de la membrana plasmática. Pero si la membrana va despolarizándose, es decir, va cambiando de polos o cambiando de cargas poco a poco, el impulso nervioso va a viajar de manera muy lenta. En cambio, si hay zonas de mielina que van aislando el axón, entonces resulta que los cambios de carga van saltando a través del axón y de esa manera se transmiten mucho más rápido. Recuerden que los impulsos nerviosos viajan en fracción de segundos, bajan a una velocidad extremadamente larga. Cuando ustedes
por ejemplo, acercan el dedo al fuego, primero sus receptores de temperatura en el dedo van a percibir la elevación de la temperatura y tienen que mandar una señal hasta el cerebro que indica al cerebro que tiene que retirar el dedo porque se va a quemar. Y luego el cerebro va a mandar un mensaje hasta el dedo, a los músculos que están en el dedo, en la mano y en el brazo, para provocar que se contraigan y entonces ustedes retiren el dedo. Pero ahorita me tardé como 1 minuto en explicarlo. Si el mensaje viajara a esa velocidad de ida y vuelta, pues seguramente se quemaría. Pero cuando ustedes acercan el dedo al fuego, instantáneamente lo retiran y vean entonces lo que tuvo que ocurrir, que el mensaje de los receptores del dedo llegara al cerebro y luego que mandaran el mensaje de regreso hacia los músculos para que se contrajera su extremidad y ustedes retiraran el dedo. Bueno, pues la velocidad a la que viajan esos mensajes depende mucho de esta molécula, la esfingomielina, que está recubriendo los axones de nuestras neuronas. Por ahí no sé si ustedes han visto la película de Un aceite para Lorenzo o de El milagro de Lorenzo. Antes las veían en LIC 1. No sé si ahora a ustedes les tocó verla o les pidieron que la vieran. Y no nos ¿No dijeron. la han visto? Bueno, cuando en su tiempo libre, busquen esa película y véanla. Es muy bonita en muchos sentidos. Es muy bonita porque les muestra cómo se hace la ciencia, cómo se plantea un problema de investigación y cómo se resuelve. Ese problema de investigación lo plantearon los papás de Lorenzo, que no eran investigadores. Entonces, esa parte es muy bonita, cómo buscan información, cómo arman un marco teórico, pero luego lo que es interesante es que Lorenzo es un niño que tiene una enfermedad, justo no produce esfingomielina y se degrada la mielina que tiene, y entonces los impulsos nerviosos o los mensajes del cerebro hacia el organismo viajan muy lento, tan lento, que él ya no puede moverse, va teniendo una enfermedad muy compleja justamente por falta de mielina. Y los papás descubren cuál es el problema de la enfermedad y producen un aceite justamente para compensar el daño que está ocurriendo en la mielina. Una enzima está degradando la mielina y entonces le dan un aceite que es el aceite de Lorenzo, por eso el nombre de la película, para compensar la enfermedad. Pero es una película muy interesante, pero justamente el meollo del asunto es un problema con la producción o la degradación de la mielina y el trastorno, la enfermedad que genera ese trastorno o esa deficiencia enzimática es muy grave. Entonces ahí cuando tengan oportunidad, véanla. Pero bueno, justamente vean ustedes que estos lípidos que están acá son glucocerebrósidos porque predominan en las neuronas, en el cerebro, o los globósidos igual están muy relacionados con las membranas de las neuronas. Ajá. Entonces, si no tienen preguntas hasta aquí, voy a dejar aquí y lo que les voy a pedir entonces es que repasen estos grupos de lípidos que acabamos de revisar y la siguiente clase hablaremos un poco más de las funciones de estos lípidos y continuaremos con los lípidos que nos faltan. ¿Vale? Muchas Profe gracias. Guerra.